Hola, soy Mario de la Unión Seriéfilo. Bueno, y hoy tengo el placer de hablar con Cora Cruz y Marta Paísa. ¿Qué tal? Muy bien, Muy bien, encantada de Mario. saludarte. Ellas son, para que no las conozcáis, el equipo que está detrás de las cámaras de Ser o No Ser, la nueva serie de Plays y Radio Televisión Española. La primera pregunta es, que es lo que primero me llama más de la atención, es durante, o sea, en los títulos de crédito se tacha el no, ser o no ser, y se tacha el no. ¿Por qué eso? Pues porque queríamos que digamos, el espíritu de la serie estuviera ya reflejado en el propio logo, ¿no? de la serie. Y el mensaje es ser o ser, porque no hay otra. En la vida hay que atreverse a ser y con todas las consecuencias, ¿no? Y este es un poco la idea detrás del propio logo y del logo animado y el logo en sí mismo, ¿no? Que quede tachado porque no estamos ya para no ser, ¿no? Yo creo que es un nuevo dilema. O sea, el Claro, tema es que estamos entre el ser o ser y hay muchas posibilidades, ¿no? Que Además, antes había menos. claro. Además, yo creo que estaría de acuerdo de lo que estamos en una época donde parece que vamos a desgastar esto, pero es una serie necesaria porque estamos en una época que creo que es clave, ¿no? Por muchas cosas que están pasando. Totalmente, sí, sí. Es que yo creo que en los últimos 3 años ha habido una auténtica revolución en nuestros jóvenes, ¿no? Y todavía, yo lo noto, por ejemplo, cuando hablo con amigos que tienen hijos de 20 años, y el mío tiene ahora mismo 16, y es como que todavía hace 4 años había cosas que no estaban del todo naturalizadas y que ahora en esta nueva generación de adolescentes de 16 años, y ya Marta que tiene, por ejemplo, adolescentes todavía un poquito más jóvenes, ¿no? De 15, 13, por ahí, todavía, claro, vienen con las puertas más abiertas, ¿no? Y están como cada vez más abiertos a cualquier posibilidad, ¿no? O sea, yo creo que han sido educados en la idea de que todo puede ser y que encuéntrate a ti mismo, ¿no? Dentro de esta amalgama de posibilidades que te ofrece la vida, ¿no? Y además, justo, mira, hablabas que Marta tenía adolescentes y creo, una pregunta que hice el otro día a otra actriz, que sale en la serie La Edad de la Ira, y creo que esta pregunta, creo que es lo mismo en esta serie, porque creo que esta serie yo creo que va mucho más de establecer diálogos, ¿no? Con los padres y los adultos, ¿no? De otras generaciones que sepan un poco cómo comunicarse también con sus hijos y que aprender nuevas formas, ¿no? De querer y también de ser, ¿no? Ujú. Sí, siempre, evidentemente es una serie que va dirigida más al público adolescente, es para la plataforma Place y lógicamente va para ellos, ¿no? Básicamente, pero sí que es verdad que con Coral siempre hemos hablado de que creemos que es una serie que al final que habla de los grandes valores de la vida y que puede ser muy transversal, ¿no? Al final es plantear una cosa que efectivamente entre nuestros hijos adolescentes está súper naturalizada, entienden mucho más todas las opciones de identidad de género que puedan encontrarse, pero es verdad que creemos que se establecen unos diálogos entre el protagonista y los adultos de la serie también y entre ellos que creemos que no vamos a leccionar de nada, pero sí que entendemos que puedes comprender mucho más el viaje de un adolescente trans o de cualquier persona trans, ¿no? Verbalizada además en una persona como Ander Puig, que es un actor maravilloso y que además es un chico trans, ¿no? Uh-huh. Es cierto que no es seleccionadora, pero es cierto que la afición también tiene que ejercer un poco ese poder de culturizar, ¿no? Y de visibilizar también. Es normal, ¿no? Totalmente. Es que al final somos lo que vemos, ¿no? Y cada vez vemos más cosas. Entonces, y especialmente cuando estás en una edad de formación y de crecimiento, como es nuestro público potencial, que son los jóvenes, los adolescentes, eh, mm, es que ver cosas que te hagan entender que igual tú estás pasando por eso y que no pasa nada y Claro. que, o incluso visto desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de los adultos que puedan ver esta serie y que también digan, bueno, a ver, tranquilidad, ¿no? Vamos a escuchar primero qué es lo que le pasa a mi hijo o a mi hija. Vamos a intentar entender primero antes de juzgar, antes de entrar en pánico. Y sí, o sea, yo sí que creo que tenemos que cumplir esa función, ¿no? Y más, bueno, siendo una televisión pública, ¿no? Que se Claro. supone
que está también, entre otras cosas, para esto, ¿no? Para hacer un servicio de visualización de las diferentes realidades, ¿no? de la sociedad. ¿Y cómo ha sido esa hablamos de Radiovisión Española, cómo ha sido esa simbiosis con Place? ¿Cómo ha sido? ¿Teníais todos el mismo objetivo? O sea, ¿cómo ha sido ese comportamiento entre la cadena y vosotras? Pues la verdad es que ha sido un trabajo de equipo brutal por todas las partes y igual esto se dice habitualmente porque quieres quedar bien con la cadena, pero es que en este caso la verdad es que no se trata de quedar bien. Yo creo que desde el minuto cero ellos entendieron perfectamente el proyecto. De hecho, su respuesta fue, o sea, creo que fue en menos de 24 horas. Fue brutal cómo conectaron, cómo vieron claro que tenían que hacer esta serie y la única cosa que tuvimos que hacer fue ajustarlo un poco al tipo de formato que ellos manejaban, porque al principio la serie estaba planteada con la posibilidad de que fuera de 45 minutos y el formato de 25 era mucho más adecuado para Place y también focalizarlo más en todo lo que era el target adolescente, ¿no? Pero más allá, digamos, de establecer estos parámetros comunes que a nosotros ya nos iban bien, la verdad es que el resto el entendimiento ha sido fantástico desde cada una de las decisiones que hemos ido tomando, producción ejecutiva y dirección, ¿no? Por ejemplo, cosas muy importantes con el departamento de casting de MediaPro, como el casting en sí mismo. Nuestras propuestas eran totalmente escuchadas y muy pocas veces debatidas y siempre que eran debatidas en algún puntito lográbamos, digamos, argumentar el porqué y es que no ha habido ningún momento de fricción. Realmente es un equipo fantástico el de Place y estamos muy contentos con... Sí, Marta también puede contaros Claro. de la parte de ella cuando entra Claro. ella, porque entra un poquito más tarde, pero ya desde, por ejemplo, el planteamiento de Marta como directora es algo que... A mí me gusta ese planteamiento de director también, que me diga un poco cómo ha sido el planteamiento de esta serie. Bueno, al final, un poco lo que ha sido un viaje muy compartido, efectivamente, con Place, pero sobre todo entre Coral y yo, al final, pues, bueno, Coral tenía clarísimo la serie que quería, la tenía en su cabeza, quería una serie muy real, muy natural y realmente nos entendimos desde el principio, las dos remamos en ese sentido y creo que es un poquito nuestro referente era la verdad y era la realidad, ¿no? Para hacer esta serie. Entonces, pues bueno, un poquito lo que hicimos es hacer un casting que, como has visto, pues evidentemente, no sé si has podido ver la serie entera Sí, o no, pero... la he visto vale, entera, la he visto entera. Vale, pues bueno, pues empezando por Joel, que interpreta magníficamente Ander Puig, que realmente es un adolescente trans y que es la verdad. Sobre todo teníamos clarísimo que queríamos explicar la verdad y queríamos explicar la verdad siempre desde su punto de vista y además de la manera más naturalizada posible, ¿no? Al final nos tenía que dar la mano, teníamos que entender todo su viaje de arriba abajo y un poquito lo que hicimos fue naturalizarlo todo. Yo creo que la realización es una realización muy natural también, muy poco invasiva, muy explicando en cada momento lo que necesita ver el espectador para entender lo que le está pasando a Joel. Y en eso un poquito, que es la parte más complicada. Al final, Coral es una persona que tiene las ideas muy claras, que ha escrito, además escribió para mí un regalo que me hicieron en Navidad de 2020 cuando me lo propusieron y realmente era difícil ponerse en la cabeza de Coral en ese sentido porque al final yo tenía que plasmarlo en imágenes y creo que nos entendimos desde el minuto uno y la cosa era basada, nuestro referente era la realidad y la naturalidad y a partir de ahí ha ido todo muy rodado en este sentido. Claro, habéis utilizado la naturalidad, la cotidianidad, habéis bajado la historia al suelo y creo que lo habéis narrado de una forma muy sensible y maravillosa, pero hay una cosa que me llama mucha atención porque ha pasado, por ejemplo, a ser de Euforia, que habéis utilizado el teatro como material simbólico, porque también habías un teatro también. Entonces habéis manejaste material y me gustaría saber cómo elegisteis el teatro para mostrar esta historia, ¿no? Para explorar todos los problemas de estos personajes, de Joel, por ejemplo. Pues mira, la decisión primera fue hablar de un espacio juvenil que yo conociera muy bien y mi hijo hace teatro desde los 5 años y ahora está haciendo el bachillerato escénico.
Entonces, claro, igual podría haber sido futbolista, jugador de tenis, pero yo es que este mundo no lo conozco, ¿no? Y por un lado, hablar de lo conocido, pero obviamente, claro, entre el tenis, el fútbol o el teatro para hablar de identidad era un poco el escenario perfecto, porque la vida es puro teatro, o el teatro es pura vida, y porque sobre todo para una serie que habla de la construcción consciente de la identidad, era pues una rima muy, muy bonita, ¿no? La de poder utilizar la creación del personaje. O sea, hay una paradoja de entrada, ¿no? Y es que Joel por primera vez puede ser el mismo, pero está interpretando un Claro. personaje por primera vez también, ¿no? Entonces, eso daba muchísimo juego para que finalmente explotara, se quitara esa máscara. Y ya te digo, es una combinación entre el conocimiento de, por ejemplo, hay un montón de ejercicios que hacen que mi hijo los hace. Eh, no te digo que haya tenido una profesora de teatro tan inspiradora como Carmen, pero sí que ha tenido profesores de teatro que realmente les llevan como al límite, ¿no? Y les ayudan a conocerse mucho a sí mismos. Y luego, finalmente, la tercera razón para ambientarlo en el mundo del teatro era porque quería hacer una serie con chicos, chicas que tuviesen una aspiración y que tuviesen una pasión compartida por algo, ¿no? Y el teatro realmente cuando es muy bonito, eso que Marta refleja súper bien visualmente en el último episodio, que ese es el día del estreno, en el que hay una energía brutal, que yo eso, claro, lo he vivido muchas veces con mi hijo y es algo muy mágico, porque es que da igual que la obra salga bien o mal, pero ese vamos a unirnos todos juntos y vamos a interpretar algo que no existe y vamos a ponerle pasión en esto, también me parece importante precisamente porque estamos como creo que en una época en la que nos estamos hipersaturando de series sobre adolescentes en las que todo es muy negativo, todo tiene que ver con drogas, con chantaje, con sexo hiperbolizado, eh, con cosas que realmente los adolescentes o la inmensa mayoría de los adolescentes no están viviendo, ¿no? Entonces también quería como hacer una serie positiva en este sentido de decir, hey, que hay muchos jóvenes que tienen ilusión, o sea, no hagamos una serie oscura más porque encima es que están en peligro de suicidio un montón de jóvenes, ¿no? Porque es que entre todo lo que está pasando en el mundo, la pandemia, Rusia invadiendo, o sea, es que hablas con ellos y realmente están a un pasito de pensar que el mundo es una mierda y que no merece la pena vivir la vida, ¿no? Y creo que al final la pasión se esconde en estas pequeñas cosas. No hay que encontrarle un sentido a la vida en general, pero ¿te gusta el hockey? ¿Quieres jugar hockey como pasaba en las del hockey que también dirigió Marta, ¿no? ¿Perteneces a un grupo de canto, a un grupo, yo creo que campeones, ¿no? ¿Por qué tienen éxito este tipo de películas? Porque de pronto es como gente alineada que se junta y que consigue hacer algo en común, ¿no? Es que yo creo que la serie, porque yo he visto toda y te voy a decir que a mí al final me ha emocionado, pero porque yo creo que construí muy bien los personajes en pocas pinceladas, muy profundas además, pero que también el nivel de dirección es muy bueno a la hora de meterse esos planos íntimos en la cabeza de Joel también. No sé si... ¿Qué puede decirme de eso un poco? Sí, sí, sí. Pretendidamente es así, ¿no? O sea, evidentemente nos teníamos que poner sobre todo en la cabeza de Joel, que es el 99% del tiempo de la serie está él ahí, ¿no? Pero yo creo que todos esos personajes que tiene alrededor, efectivamente, están muy bien construidos, aunque no tengan mucho personaje, todos creo que está muy claro cuál es la intención de cada uno de los personajes que intervienen en nuestra obra, ¿no? Al principio es como una obra de arriba abajo, ¿no? Un poco, y además que es verdad que el universo del teatro ofrece la posibilidad a cada uno de quitarse su máscara, estas cosas que se explican y que creo que además, sobre todo ya en el primer capítulo, entiendes perfectamente en qué punto está cada uno de ellos. Esto pretendidamente era así y también creo que hay un punto en esto que decía Coral, ¿no? De la naturalización de los adolescentes, ¿no? Al final creo que en todos los personajes hay muchos adolescentes que se pueden sentir reflejados, bastante más que en otras
series que son un poquito más artificiales en todos los sentidos y que de repente dibujan una adolescencia mucho más apretada en todos los sentidos, ¿no? Creo que es verdad que tenemos unos personajes que tocan más de pies en el suelo de alguna manera, ¿no? Y que al final lo que les pasa son las cosas lo que te pasa en los grandes valores de la vida, ¿no? Y va mucho más, habla mucho más de la amistad, del amor, del primer beso, y va mucho más en las cosas que les pasa a, creo que casi todos los primeros adolescentes y más allá de su identidad de género. O sea, es una cosa mucho más universal en ese sentido, ¿no? Creo que hay muchos que se pueden sentir reflejados y ha sido claramente, o sea, todas las emociones las hemos apretado un poquito por ahí, por sentirte identificado en cada momento qué le está pasando a cada uno de los personajes, ¿no? Al final se siente verdadera la serie y yo creo que eso lo conseguí de sobra. Desde mi opinión, a lo mejor a otros no pensarán, pero yo lo opino. Muchas gracias, Mario. Es lo que Y, queríamos. y justo además, estamos hablando de la adolescencia, pero creo que hay, hablando un poco de generación, de distintas generaciones, creo que hay 3 personajes claves, aparte de Joel, que es el protagonista, el principal, pero creo que, por ejemplo, la madre es importante, la abuela y la profesora. Yo creo que son 3 generaciones distintas que creo que es muy importante también tenerlas en cuenta en este relato, ¿no? Sí, totalmente. Sí, de hecho, es que yo creo que los personajes, o al menos yo, mi manera de crear los personajes siempre es, tú tienes, por ejemplo, esta es una serie protagonizada por un personaje protagonista absoluto, Tú. pero siempre tienes que crearlo en función de toda la órbita que lo rodea, ¿no? Y de crear una serie de personajes que cada uno contraste con el personaje principal y lo ponga en una tesitura determinada para ver también una cara, no solamente de ese secundario, sino del propio protagonista en esa situación que vive con ese secundario en concreto. Y en ese sentido, Joel tiene pues todos estos personajes, tanto la clase como bien dices, la madre es un personaje vital en todo el concepto de la serie desde el inicio. Para mí era muy importante captar el hecho de que la madre es una madre que apoya totalmente al protagonista, no quería hacer una madre opositora y tampoco quería hacer una madre sufriente que luchara contra el sistema para que su hijo pudiera transitar. O sea, todas estas cosas de obstáculos externos estaban como fuera, ¿no? Y lo importante era cómo esta madre vivía la transición de su hijo, dándole el apoyo, pero con todos los miedos que siente al mismo tiempo, Claro. ¿no? Y luego al mismo tiempo en contraste con que ella misma también está sufriendo su propio proceso de transición porque tiene disforia con su cuerpo, porque ha sufrido, digamos, una amputación de un pecho por un cáncer y esto le sitúa en un lugar en el que por un lado puede entender muy bien a su hijo, pero por otro lado también tiene mucho miedo de que su hijo acabe perdiendo definitivamente los, digamos, atributos femeninos que ha tenido al nacer, ¿no? Que le han dado al nacer. Entonces, era muy importante. Y por otro lado, la abuela, efectivamente, no solamente es una generación más mayor, sino que también es un ambiente diferente, ¿no? Es una mujer que viene de otra provincia, más conservadora, de otra comunidad más conservadora, de una, digamos, élite social en la que no le llegan este tipo de... No, ha escuchado, pero lo que ha escuchado es que están lavando la mente a los adolescentes y que esto es una moda y que tal y cual. Y luego, pues está la profesora que, a pesar de ser una cincuentona, al estar en contacto con los jóvenes, pues claro, está al día de todo lo que está sucediendo, ¿no? En ese escenario de la vida que tiene cada día delante, ¿no? Claro. Hay una escena muy bonita que Marta rueda de una manera que a mí me parece preciosa, que es cuando ella está viendo entrar a todos los alumnos, ¿no? Y cómo ella va captando todas las movidas que hay entre uno y otro porque observa, porque es una tía que observa mucho, ¿no? Entonces se da cuenta de todos los rollitos que hay entre ellos y luego, por ejemplo, a la hora de asignar los papeles, los asigna a conciencia para que cada uno tenga que enfrentarse al reto que ella ha visto que están por ahí jugando, ¿no? Y es eso, sí, es muy claro y yo creo que es una de las claves para que la serie también pueda ser Claro. bien recibida por el público adulto. Porque creo lo que estamos hablando un poco es que al final la serie creo que sabe como que escenificar muy bien las distintas dicotomías de cada generación, sobre todo también las contradicciones que tienen también los jóvenes, porque además la profesora se lo dice.
Dice, venís de un mundo que también os tiene un poco absorbidos también, o opiniones antiguas. Entonces, un poco una lucha, ¿no? Entre ese viejo mundo y el nuevo, ¿no? Es esa lucha constante que hay, ¿no? Entre las nuevas generaciones y las viejas, por así decirlo. Sí, sí, sí. Y por último, quería preguntaros, ya para cerrar un poco, qué bien, ¿no? Que crear un referente como Joel, ¿no? Qué importante, ¿no? Crear un referente como Joel en la televisión. ¿Cómo sería ese Joel en el prime time de la 1, por ejemplo? Qué bonito que lo digas. Qué Nos bonito encanta que lo digas, la verdad. Claro. ¿Por? Sí, hombre, ¿por qué no voy a decirlo? No, es que es súper importante. Es que para mí, a mí me ha dado la fuerza para llevar a cabo este proyecto durante 2 años y medio, el pensar que iba a ser un referente para todos estos chavales que no tenían ningún referente. O sea, chavales y chavalas, porque yo creo que Sí. una chica trans también se puede identificar. Cualquier adolescente trans, no binario, puede pensar que hay algo ahí que está explicando su vida, ¿no? Y esto era fundamental, y que se hiciera desde la televisión pública era importante, y la verdad es que Play se apostó a saco con ello, y nosotras, pues no sé, Marta, yo creo que estamos muy orgullosas, ¿no? De haber Muchísimo. granito de arena, ¿no? Claro, yo creo que no, que en ningún momento nos hemos planteado que Joel iba a una plataforma o a otra. O sea, creo que las dos, no lo hemos hablado nunca, pero estaríamos de acuerdo en que si exportáramos este personaje de Joel a otra plataforma, seguiríamos apostando por el Joel que tenemos. O sea, Sí, sí. hemos creído en esto, no hemos construido ninguna artificialidad, no hay ninguna cosa generada expresamente porque vaya a una plataforma pública como Place. O sea, siempre hubiéramos intentado tener ese referente que decías tú, que nos encanta, lo hubiéramos siempre llevado hacia la misma dirección, y el viaje hubiera sido muy parecido, lo hubiéramos adaptado a una duración, a una temporada distinta, si tuviera que haber sido más larga, en capítulos o en duración, pero siempre hubiera sido, creo, este Joel que es el que creemos y el que nos ha gustado defender a las dos, ¿no? Y yo creo que es un Joel, voy a aventurarme un poco, que creo que es un Joel que todavía queda mucho que contar. Ojalá una segunda temporada. A Porque ver, creo que la historia tiene mucha veracidad y sobre todo muchas cosas que contar. Es un sí, primer viaje, Un de primer viaje, momento. por así y este decirlo. es un viaje que, digamos, tiene su conclusión, ¿no? Porque lo importante es su reconocimiento como chico trans, ¿no? O sea, el aceptar que no es un chico cis, que es lo que le gustaría ser inicialmente, y abrazar, digamos, su nueva identidad con cariño, y no fustigándose por no ser una cosa que no es, ¿no? Es esto, el lema de la serie es sé tú mismo, el resto de papeles están cogidos, ¿no? Que es la famosa frase de Oscar Wilde, pero es esto, ¿no? O sea, que podría continuar, sí, podría continuar. Claro. Esto ya lo veremos. A ver. Hombre, hay audiencia, yo creo que hay una audiencia que está hambrienta de este tipo de productos. O sea, de ser diferente, de historias diferentes, que muestra otras realidades, ¿no? Así Esperemos. que, sí, hombre. Así que yo creo que la última pregunta es, brevemente, ¿por qué todo el mundo tiene que ver Ser o no ser en Place? Pues por lo que hemos dicho, ¿no? Porque genera un referente nuevo, porque es una serie fresca, optimista, que refleja una realidad de una manera muy luminosa, al mismo tiempo que muy realista, porque yo creo que no ocultamos el drama que hay, el interno, ¿no? Que pueden vivir estos chicos, pero lo que no queremos o lo que no queríamos hacer era una serie para cortarse las venas, sino que queríamos que abriera puertas, no que las cerrara, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, y también porque es una serie que va a sorprender por muchos elementos que tiene, ¿no? Que la desmarcan un poco de la línea del resto de series que están poniéndose ahora mismo en pantalla, o sea, que están en las plataformas, ¿no? Que van por un tipo de adolescencia un poco más, más lejana, que nos Sí, queda un poco sí. más lejana, digamos. Pues, Marta y Coral, que la serie vaya muy bien y mucho éxito y que la serie vaya estupenda en todos lados. Muchísimas Vale. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, Mario. Ha sido Ahora un placer y de verdad que me ha gustado mucho la serie.